Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos en este día, 20 de abril del 2021. Acá estamos en Sin Saco Fiscal. Acá estamos para tratar de ponerle claridad a lo que nos vuelve loco día a día. Y la FIP no se ha olvidado de nosotros. Todos los días siempre manda 7 cosas por lo menos para comentar. Doctor Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas. Guillermo Ver, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Jorge. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Jorge Figueroa, felicitaciones por la nota de hoy en ámbito financiero. Cuénteme un poquito. En novedades fiscales, sí, es un comentario que hice sobre el impuesto creado al virus, el COVID, Sí. que ya nos llegaron de un cliente que tenemos en Pilar, le llegó la liquidación del impuesto que me le iba a mandar hoy. Y bueno, Yo para hacer todas las tengo cosas. una de un supermercadito que Sí. tiene un lindo terreno, pues es un supermercado relativamente chico, pero tiene un buen terreno de depósito y un terreno, digamos, al costado. Es un terrenito, Sí. no digo de un cuarto de manzana porque no llega a eso, tiene más o menos un octavo de manzana. Le llegaron 107.000 pesos mensuales. Bueno. Lo cual para un supermercadito barrial, porque no es una cosa, no es Jaguar, no es Coto, para un supermercado de barrio, que ni siquiera es un chino, ni siquiera es ese típico lugar de gente, viste, que de a poco fue generando, juntando un poco de harina, un poco de polenta, un poco de gaseosa y te hizo un mercadito chiquitito. Lo mata económicamente, no hay forma de que pueda tener rentabilidad de 170 pesos mensuales para pagar uno de los 17 impuestos que tiene que pagar. Claro. No, Entonces, digo, parece chiquitito. Te lo vende como chiquitito la municipalidad, no es chiquitito. No, realmente no. No es para nada. Una cosa... Así que bueno, y coménteme la nota, porque sé que una dama muy importante del sector lo ha alabado la nota, por cierto. No la nota, sino ella hizo un comentario sobre Teresa Gómez, hizo un comentario sobre otro tema, sobre una disposición de la FIP que reglamenta cuando la FIP no hace la denuncia penal. Y ahí me cita en un comentario que hice en una edición vieja cuando existía la primera vez, hace tiempo de esto, porque esa disposición fue y vino, fue derogada y fue incorporada de nuevo, dependiendo cuál era la reforma y la ley que estaba vigente. Y bueno, replica mi opinión y ella la multiplicó, nosotros la tuvimos, la multiplicó por el lado de las redes sociales, ¿no? Bueno, felicitaciones entonces por la doble mención y por la mención y por la nota, sí. Doctor. Pero yo le diría que empecemos ya con, a ver, ustedes me dijeron que quieren empezar a hablar del blanqueo para la construcción. Sí. Pero a mí me gustaría saltarme de ese tema y me gustaría que Guillermo hablara de lo que descubrió, que después se hizo famoso, de esta presión pública contra aquellos que han comenzado a hacer presentaciones judiciales por el tema del impuesto del aporte voluntario o el impuesto a los ricos. Quiero reconocer, como periodista, que la primera persona que se dio cuenta de esto fue Guillermo. Contame qué fue lo que cambió para que la gente entienda por qué el botonaje se ha puesto como nuevo instrumento de presión de recaudación fiscal. Sí, a ver, puntualmente lo que descubrí fue desde el punto de vista del sorteo de causas, ¿no? Generalmente cuando uno inicia una acción, bueno, en este caso es el Fuero Contencioso Administrativo Federal, lo que le solicita a la Cámara es que complete un formulario de inicio. En este formulario de inicio te piden una serie de datos y generalmente en el apartado de demandado uno consignaba contra quién accionaba, ¿no? Bueno, en este caso había puesto el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional y la FIP. Cuando mando el formulario de inicio de causa, me reenvían un mail de la Cámara diciéndome que por una cuestión de una disposición nueva, solicitaban que especifique contra qué ley accionaba.
Con lo cual, ¿Solo bueno, para este tema o para todos los temas a partir de ahora? a ver, puntualmente me pasó con este tema. Yo inicié recientemente contra otros temas, o sea, contra la FIP, y no me hicieron esta devolución. A mí lo que me mandaron fue un mail donde hacían hincapié en que tenía que, por una cuestión de practicidad para ello, indicar en función de qué ley accionaba contra el Estado, o también me hicieron mención a una CIMI, por una cuestión, digamos, aduanera, decretos, resoluciones y demás. Lo que sí me llamó la atención es que hace 2 semanas atrás no sucedía esto, 3 semanas atrás, y casualmente ahora me hicieron mención a que ponga específicamente la ley. Y viene a colación porque casualmente, bueno, como vos bien mencionás, hace poco TELAM sacó un listado, digamos, de todas aquellas personas que accionaron, y puntualmente en el caso de Carlos Tevez, que fue por ahí, El que fue el primer caso caso, más digamos, relevante. famoso que se Sí, reveló fue el de Carlos Tevez. Es más, vos me contaste que en charla en el grupo que cuando te pusiste a ver para atrás, el primer caso que se revela es el de Tevez. Los anteriores no aparecen con este cambio de la cámara. exacto, exacto. Si uno ve, por ejemplo, en el de Scanapieco, que fue el primero que tuvo medida cautelar, ese, digamos, no decía, digamos, por ejemplo, Scanapieco contra FIP sobre ley ¿Y quiénes 27605. pueden ver eso? Perdóname. ¿Cualquier abogado que entre a cámara o cualquier persona que entre a cámara? A ver, en principio uno puede pedir la reserva. Puntualmente en este caso, por ser un tema tan sensible, generalmente se solicita la reserva del expediente para que cualquiera no acceda a la consulta pública, sino que puedan acceder únicamente, bueno, en principio el abogado, ¿no? Y en su defecto después, por ejemplo, si sortean un perito, si se abre a prueba el expediente y sortean un perito contador, que sería, digamos, por ahí la prueba por excelencia en este caso, que el perito contador pueda acceder. Pero no, en principio no podría acceder nadie. De hecho, la causa, la acción contra Carlos Tevez, ahora ya no se puede acceder más. En su momento que yo la revisé, se podía acceder, uno ponía Carlos Tevez en el buscador del Poder Judicial y aparecía Carlos Tevez contra, bueno, AFIP DGI sobre ley 27.605. Yo Pero había bueno, en anticipado en principio, este programa que el gobierno iba a hacer una trastada, y era que aquel que se presentara judicialmente, de pronto en algún medio amigo iba a aparecer cuántos dólares había sacado de la Argentina, para que los medios oficialistas dijeran, Claudio Charrutini no quiere pagar el impuesto a los ricos, pero sacó $372.000 a través del CCL o del MEP o del canal que sea, o compró en los bancos tantos dólares. John Locke, en el 1700, ya habló de la ley de reputación. John Locke decía que había 3 tipos de leyes: la ley de Dios, que era la ley de la iglesia; la ley legal, digamos, la ley iuris, que era en realidad la ley del rey; y la otra era la ley del pueblo, y era la ley de reputación. Y es lo que están buscando, o sea, dañar la reputación de aquel para hacerlo pasar como tacaño, como una persona que no quiere colaborar con los pobres, que no quiere colaborar, que justamente por eso lo usaron contra el Grupo Clarín y contra La Nación, como fue el famoso clave de tema. Sí, justamente, ahora le iba a pedir, Jorge, el coso, pero lo que quiero decir es, el gobierno va a seguir en este camino de judicial por un lado y también de reputación por el otro. ¿Para qué? Para que se genere, por un lado, la presión social, el desprecio hacia aquel que no quiera pagar. Sí, Jorge. Segunda, vos decís la primera, bueno, acá va una directa. La resolución 198 estableció el repro. Una de las condiciones para que puedan darle el repro a la empresa y a los empleados es que el accionista te va a presentar una declaración jurada diciendo que si era contribuyente del impuesto a la riqueza, lo pagó. Si no, se le niegan el repro a la empresa y a los empleados. Eso es una sanción implícita.
¿me entendés? Porque no está en ninguna ley. Evidentemente tiene un carácter sancionatorio, porque vos no estás cumpliendo con un pago que el Claro. Estado te está reclamando. ¿Y la sanción cuál es? Que le niegan a todos tus empleados y a la empresa la posibilidad de tener el acceso a esta ayuda, llamémosle, que no sé cuánto será ni cómo será, hay categorías y hay... 9.000 pesos, el Repro 2 son 9.000 pesos por trabajador como asistencia salarial. Y hay repos especiales, por ejemplo, la gastronomía son 18.000 pesos por trabajador. Sí, eso vi, no le presté mucha atención, pero vi que había diferencias de montos. Pero realmente esta es la segunda, y esta fue ayer. Boletín oficial de ayer. Así que lo que vos decís es real. Bueno, en su momento también vos no podías pedir ATP si habías comprado dólares. O claro, si pedís el ATP no podías comprar dólares. Claro. Se quedó de lado. Por eso así fue como bajó el tema de comprar $200 por mes. Claro. Porque te invalidaba de cada tantas cosas que en realidad la gente dejó de comprarlo. Además, la diferencia de spread se achicó, no valía la pena comprar eso. Cuando se agranda, la gente compra dólares cuando se agranda el spread entre el oficial y el blue. Sí, y contado con liqui también te obligaban a no hacer operaciones de contado con liqui, y todo eso realmente es lamentable que estemos en una situación así, porque todo esto lo que tiende, no sé qué te parece a vos, Guillermo, judicializarlo de nuevo, porque no te queda otra. Sí, de hecho, si uno analiza un poco, digamos, esta resolución que usted mencionó, la 198, que inclusive ni siquiera es una resolución de AFIP, es una resolución del Ministerio de Trabajo. Pero, digamos, como el repro uno lo solicita a través de la plataforma web de AFIP, bueno, en definitiva, quien tiene la palabra final es la AFIP, ¿no? En concederte o no el repro. Pero puntualmente lo que dice es que el titular de la empresa, o en todo caso, digamos, los accionistas alcanzados por el aporte, hagan una declaración jurada, tanto conjunta como individual. Pero, a ver, si el contribuyente en definitiva, o sea, en este caso, por ejemplo, el titular de la empresa que solicita el repro, considera que no es contribuyente del aporte, ¿qué va a presentar? O sea, si él, supongamos en el caso que judicializó el aporte, no tiene por qué presentar una declaración jurada, porque él, digamos, está acudiendo a la justicia porque, en su caso particular, considera que no le corresponde pagar el aporte. Entonces, no sé hasta dónde es el alcance de este requisito para darte o no el repro, digamos. ¿Cuál sería? Igualmente esto lo vamos a ver dentro de unos días en la práctica, ¿no? Cuando por ahí sistemáticamente el sistema te rechaza el repro porque, en teoría, considera que tendrías que haber presentado la declaración jurada del aporte. Entonces, indirectamente, el sistema de AFIP te estaría diciendo que estás alcanzado por el aporte, y que obviamente te está limitando la discusión judicial por el aporte. Es una cuestión, digamos, muy tirada de los pelos, en mi opinión, y que es sumamente discutible. Les pido por favor que me informen si está nuestra invitada del día de hoy en sala. Recién entra. Entonces, hagamos una cosa, redondeemos este tema y ya vamos con nuestra invitada. ¿Le parece bien? Me parece bien. Yo, mi opinión, ya le dije, más allá, digamos, de que me parece que no hacer una distinción entre sociedad, que en definitiva es la empleadora, en este caso es una persona jurídica distinta, y el accionista o titular de la empresa, es, digamos, una cuestión bastante complicada, ¿no? Y cuestionable por parte de, bueno, en este caso es una resolución del ministerio, pero bueno, en definitiva sabemos por dónde viene la mano. Porque recordemos, doctor, si le parece muy bien, recordemos que los que eran contribuyentes del impuesto a la riqueza son las sucesiones indivisibles de las personas humanas, no las personas jurídicas que reciben el repro. O sea, hasta dónde va, bueno, la hago ingresar, va a ser un placer. Bueno, lo dejo entonces con la invitada, con Marta Enercelias en Pero el te la día presentamos. De hoy. Presente, caballero, y siga adelante con la nota. Sí, te la presentamos. Hola, Marta. Perdón, no había abierto la cámara.
¿Cómo estás? Buenas Bien, ¿y tardes, vos? bienvenida. Te presento a Claudio Chierutini, Guillermo Hertz. Estamos en el programa Sin Saco Fiscal. Sin Saco y Sin Corbata es el programa de Claudio Chierutini, como hace 30 años, no sé cuánto tiempo que lo viene. Y acá estamos haciendo con Guillermo el fiscal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estábamos hablando de la forma como el Poder Judicial, esto lo comentaba Guillermo recién, como el Poder Judicial hizo una, llamémosle una división especial para incorporar aquellos casos que son no solo contra FIP, sino contra FIP Ley 27605. Con lo cual creó una categoría especial de aquellos que han impugnado la ley, dentro de lo que es el esquema de las causas del Poder Judicial, ¿cierto? Y la pregunta que te hago ¿es aplicable la ley penal tributaria aunque la ley lo diga? ¿Qué opinas? La ley dice muchas cosas. El tema es si a eso que dice la ley se ajusta a lo que dice la Constitución, que está por encima de todas las leyes, aún con la mayoría que hubieran obtenido. Esta ley es manifiestamente inconstitucional por un montón de razones. Hicieron muy bien muchos contribuyentes en oponer esa constitucionalidad, porque los organismos de control han cedido su lugar y ahora nosotros tenemos que defender nuestros derechos porque no hay quien los defienda. Se ha confundido la emergencia, se cree que la emergencia ha suprimido la Constitución, ha suprimido el federalismo, ha suprimido un montón de bienes esenciales que están en el contrato social que firmamos cuando nos recibimos de ciudadanos. Es decir, la Constitución es nuestro contrato y está por encima de cualquier otra disposición legal. Primero, la ley trata de denominar aporte para eludir las obligaciones que si fuera un impuesto tiene. Entonces, por un lado, le quita la naturaleza, o intenta quitarle la naturaleza jurídica de impuesto, y por otro lado, nos remite a una ley que debe ser de aplicación cierta, estricta y no retroactiva, que nos habla solamente de tributos, aportes y contribuciones. Es decir, se refiere a los aportes de la seguridad social, se refiere a los objetos específicos denominados en la ley. No puede extenderse un aporte solidario. No abarcaría un aporte solidario si éste lo fuera. No lo es, pero si éste lo fuera. Por lo cual, cualquier imputación que nos hicieran, por lo pronto, hay un claro error de prohibición o error de tipo que puede invocar el contribuyente, porque si me están diciendo que no es un impuesto, después no me digan que evadí un impuesto. Entonces, desde este lugar tenés una defensa clarísima, pero como si esto fuera poco, no se dan ninguno de los elementos de la ley penal tributaria. No solamente no tenemos un tributo definido como tributo, aunque yo estoy convencida que su naturaleza jurídica es impositiva, sino que además, para que exista evasión y no exista prisión por deudas, es decir, para que no nos estén penando por no pagar un impuesto, sino por cometer un delito, es menester que este no pago sea realizado con dolo y con ardid o engaño. Entonces, ¿cuál sería el ardid si yo le digo a la AFIP, no te voy a pagar el impuesto y además te lo voy a cuestionar por inconstitucional? Le estoy blanqueando la situación, le estoy contando que no se lo voy a pagar y le estoy contando que él cree que se lo debo, pero yo creo que no. Y por eso recurro a la justicia. Entonces, lejos de haber un ardid o un dolor, le estoy sincerando la situación en la que estoy. Por lo tanto, creo que no hay ningún elemento. Por supuesto que como se trata de extorsión, extorsivamente van a invocar la ley penal tributaria. Pero yo creo que en el Poder Judicial no puede durar más de medio segundo esta denuncia. Ningún fiscal puede requerir que se instruya una causa en donde el contribuyente se haya comportado conforme corresponde, pero no haya pagado el impuesto porque entiende que no lo debe. Entonces, ni siquiera va a haber requerimiento fiscal y si lo hubiere,
entiendo que ningún juez va a perseguir este tipo de hechos. Vos me estás hablando del caso del contribuyente prolijo, que le mandó una nota, un multinota, diciendo está en el juzgado tal o te lo voy a apelar, considero que no corresponde. ¿Y aquel que no hizo nada? Bueno, sí, yo creo que es lo mismo que cuando no presentas una declaración jurada en un impuesto cualquiera, no solamente en este, ¿no? Que está la discusión, en algún momento la no presentación de la declaración jurada en sí mismo ya constituía delito. Se lo excluyó del artículo y justamente se lo excluyó porque se piensa que es un disparate. ¿Cuál es el ardid de no presentar? Si AFIP sabe quién soy, cuánto tengo, cuánto le debo y qué impuestos me corresponden. Es decir, cuando yo le presento una declaración jurada, más o menos tardará 2 segundos, 4, en saber que no le presenté la declaración jurada y si en consecuencia no le pago, saber que no le pagué. Creo que lejos de ser un ardid para esconderme, es una luz luminosa que le estoy diciendo, aquí está el contribuyente que no te quiere pagar. Entonces, yo dudo que esto pueda ser considerado ardid idóneo. Creo que no, creo que está claro. Sí, la FIBA además me está contando que tiene la lista de los contribuyentes que deberían pagar. Entonces, Sí. ¿cuál sería mi forma de esconderme si ellos ya saben que yo le tengo que pagar y yo no estoy haciendo nada? Yo discutiría creo que con posibilidades de éxito en tribunales, que esto no es un ardid. ¿Cómo entendés la conducta del fisco de la resolución o disposición 15 y después de la disposición de la Secretaría de Presupuesto, que por un lado dijo que era un ingreso tributario porque era la primera vez que existía como ingreso, había que ubicarlo en alguno de los códigos que ellos tienen, y después dijeron que era un ingreso, primero que era ingreso tributario y después que no era tributario? Esa contradicción, vuelvo a la primera pregunta, ¿cómo la presenta un funcionario diciendo que es contra la ley penal tributaria cuando el propio Estado dijo que no había tributo? No lo entiendo. A ver si No, vos lo podés llegar a entender. no, es muy difícil entender cómo se legisla en nuestro país. Realmente la técnica legislativa es pésima. Y técnica legislativa me refiero a todo, no solamente a las leyes, sino a las resoluciones, a los decretos. Realmente se sobrelegisla y se hacen una maraña de disposiciones que hacen absolutamente incomprensible al ciudadano poder entender. Ustedes contentísimos, porque el que gana 50 pesos tiene que llamar a un contador para saber si tiene que pagar impuestos o no, porque leyendo la ley, por más que se trate de penetrar en ella, no la va a entender. Va a necesitar el recurso de un profesional en todos los casos. Acá no solo es difícil la presión tributaria que tenemos, sino es difícil hasta pagar los impuestos que nos son requeridos. Yo creo que es un disparate más de los muchos a los que no tienen acostumbradas las disposiciones, sobre todo en el área impositiva. Es incomprensible, pero yo le digo a cualquiera que le hagan una imputación penal que esta maraña legislativa no puede sino favorecerlos, porque de última invocaremos la falta de dolo y sin ninguna duda nadie podrá decir que el contribuyente sabía que era tal cosa, si no lo saben ellos. Si nos dicen un día blanco y otro día negro, ¿cómo lo voy a saber yo que soy un lego? Sí, es tributario, ¿no? ¿Guillermo? Sí, ¿qué tal, Marta? Antes de todo, Hola, ¿cómo mucho estás? gusto en hablar con vos, en conocerte. Te he escuchado en varias conferencias, he leído mucho tus artículos, pero nunca he tenido la posibilidad de poder hablar con vos, así que para mí es un placer. Al contrario. Yo, si me permite, Jorge, pues me parece que exprimiste suficiente, digamos, el tema del aporte. Me gustaría hacerte una pregunta, pero respecto, digamos, de este blanqueo nuevo, de la 27613, que salió recientemente, que prevé también una fuga del proceso, nuevamente. El año pasado ya también salió una ley de amnistía que preveía la fuga del proceso en materia penal tributaria. Esta nueva ley también recientemente lo prevé. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas sucesivas leyes que, en definitiva,
desnaturalizan un poco, digamos, la naturaleza del régimen penal tributario. Yo creo que se fomenta la inmoralidad fiscal. Es decir, ellos constantemente te están diciendo, muchas veces yo me he visto aconsejando a mis clientes y diciéndole, no, espera, porque ya va a salir alguna disposición que nos saque del proceso. No hagamos tal cosa, prolonguemos, pidamos una pericia. Es decir, estamos agotando a los tribunales, poniéndolos a investigar causas que nunca van a llegar a ninguna resolución, por más que determinen que hubo delito. Nos estamos metiendo dentro del Poder Judicial porque ellos pueden resolver, por ejemplo, que no se van a iniciar causas penales porque yo pago tardíamente un impuesto. Pero decirme que el juez tiene que sobreseerme porque yo pagué un impuesto, si esto no es intervención dentro de una causa en curso, no sé qué es intervención. Realmente, y aunque debo confesar que muchas veces me vi beneficiada con estas leyes, no personalmente, pero sí con los casos que llevo, con estas leyes de amnistía, me parecen realmente un agravio al contribuyente que paga, deja de ser una amenaza la ley penal, porque se convierte simplemente en un ogro de peluche, es decir, que todos lo miramos y decimos allí está, pero de alguna forma saldremos de ese conflicto. Sí, estoy muy de acuerdo, digamos, con tu opinión. Y si me permite, Jorge, le hago una pregunta más a Marta, que ya Dale, que la tengo acá, me Aprovechala. encantaría hacerle varias preguntas, pero bueno, voy a cerrar con una más. Tenemos la RG 4838, que, bueno, Teresa Gómez, amiga en común, bueno, principalmente tuya y de Jorge, está, digamos, en una batalla abierta contra esta resolución general. Tenemos sucesivos fallos que dictan medidas cautelares y demás. Ahora, desde el punto de vista, digamos, pues en definitiva, la resolución 4838 vendría a cumplir, digamos, con la acción 12 de BEPS, ¿no? ¿Verdad? Del proyecto BEPS. ¿Vos qué opinás primero, digamos, de la resolución en sí, y si cumple, digamos, con las disposiciones de la acción 12 del proyecto BEPS, y después, respecto, digamos, de cualquier tipo de sanción penal contra los asesores por incumplimiento de esta resolución? ¿Cómo lo ves ahí? Nuevamente tenés en tensión dos derechos. Esto ocurre muchísimas veces dentro de las disposiciones legales. Entonces, cuando tenés dos derechos en tensión, vos tenés que decir cuál es el que debe ser privilegiado, por qué fue legislado, dónde se encuentra respaldado, y formarnos esa viejísima pirámide kelseniana que te dice, este es el orden en que deben de ser respetados. El de arriba derrama hacia abajo, y no hay ninguna posibilidad que el jarrito resolución o como lo quiera llamar, que está abajo, no reciba todos los principios que le está derramando el que se encuentra en la punta de la pirámide. Entonces, dentro de estos dos derechos en tensión, no tengas ninguna duda que el derecho de la obligación, no el derecho, de secreto profesional está por encima de cualquier otra obligación que me quieran imponer. Yo tengo la obligación de no colaborar con mi cliente para que cometa un delito. Es decir, yo cuando mi cliente me pide ayuda le tengo que decir no, hasta aquí llegué. Pero también tengo la obligación de cerrar mi boquita y no contarle, dejaré de ser abogado, contador de este fulano, pero yo no voy a denunciarlo de ninguna manera, porque se basan en ello un montón de derechos constitucionales, desde el derecho de defensa, el derecho de debido proceso, podés enumerar que se basan justamente en el secreto profesional. El secreto profesional está por encima de cualquier obligación que me quieran imponer, pero además de fundarse en ello un montón de derechos, es un derecho de los contribuyentes, no del profesional. El profesional tiene la obligación de cumplir con ese secreto. Por lo tanto, no siempre coincido con Teresa, pero en este caso la aplaudo de pie. No, Teresa en esto está haciendo un trabajo excelente, muy bueno, muy bueno. Y realmente tenés razón en eso del secreto profesional. ¿Cómo ves la tendencia de los juzgados? Ahora ya te paso a la otra. Tú
mirada, con tu experiencia y tu conocimiento de la reacción que está teniendo no te digo Comodoro Pi, sino el área penal del Poder Judicial, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional. Es una pregunta muy amplia. Sí, pero vos has escrito sobre eso en otras áreas, y Sí, yo sí, te vengo sí. siguiendo en eso. No la quiero dirigir hacia donde yo quiero, sino si querés precisarme hacia donde querés que la dirija. No, dirigí la voz a donde querés. Yo creo que existe un embate desde muy distintos lugares contra el Poder Judicial. Es decir, nada molesta más a quien quiere tener la hegemonía del poder que la independencia y la imparcialidad de un Poder Judicial. Por eso se está intentando modificar la ley del Ministerio Público, que yo creo que es la madre de todas las batallas. Porque si ellos se apoderan de la forma de designar al Procurador General, tu área, la tributaria, mi área, la penal, y cualquier otra área, sean acciones de amparo, inconstitucionalidades, lo que sea, queda el absoluto dominio de la política. Es decir, si vos, con el sistema del Ministerio Público es un sistema vertical, entonces el señor procurador da órdenes, puede trasladar, puede iniciar sumario, puede hacer una cantidad de cosas que si no es una persona independiente e imparcial y lo que vela es por la legalidad, hace un desastre con todas las causas. Sirve para absolver a los corruptos y sirve para perseguir a los que no lo son. Es decir, nos colocaría en una situación realmente compleja. Creo que en este momento el 100% de la energía que me queda como ciudadana después de terminar mi labor profesional, debo encaminarla a intentar que esta ley, todas las demás leyes pueden gustarme unas más, otras me pueden gustar menos, pero si se apoderan del procurador, se apoderan del Poder Judicial, y si se apoderan del Poder Judicial, dejamos de tener república. Entonces creo que es esencial esa batalla, creo que depende de la posibilidad que logremos que los reflejos republicanos de los diputados que forman la diferencia entre la posibilidad de aprobarlo o la posibilidad de rechazar el proyecto, si no logramos mostrarles lo que esto significa a esos, serán 20 diputados que son los que marcarían la diferencia, las posibilidades de que dejemos de tener un poder judicial donde podamos litigar con la esperanza de que se haga justicia es nula. Si vos lo venís escribiendo en publicaciones que no son jurídicas precisamente, y te vengo siguiendo y realmente creo que tenés toda la razón del mundo y lo estás haciendo muy, muy bien. Y es importante, desde tu posición, que digas todo lo que expresás, ¿no? Porque realmente está en riesgo la República, como vos decís. Acá no es una posición simple, ni es un problema de más vacunas o menos vacunas, sino que se cae todo el sistema. Es cierto que cuando no te dan la posibilidad de ponerte la vacuna te podés morir, pero una forma de morirse también es vivir en un lugar donde no tengas democracia, donde no tengas derechos. Por eso te digo, yo integro algunas asociaciones, ahora nuevos, uno se pone grande y se da cuenta lo que es importante. Claro. Tanto profesores republicanos como Regía es una reunión de varias instituciones, es de segundo grado, donde está profesores republicanos, está Usina de Justicia, y en donde nos hemos puesto como una de las prioridades más importantes esta ley, porque aún los no abogados, hay muchos no abogados dentro de estos grupos, se han dado cuenta de la gravedad que significaría no tener la posibilidad de tener un Poder Judicial con todos los defectos que tiene. Yo defiendo mucho el Poder Judicial, pero le reconozco que realmente tiene muchas lagunas que deberíamos resolver, que no siempre es ecuánime, que no siempre están suficientemente bien preparados, que las elecciones de los jueces se hacen a veces en una forma poco clara, porque otro problema que tenemos es el Consejo de la Magistratura. Sí. Después del Ministerio Público tenemos que ir a mirar el Consejo de la Magistratura, que la Corte tiene la posibilidad
de declarar la inconstitucionalidad, hace 5 años que Sí, tiene la tiene parado. inconstitucionalidad y lo tiene ahí pisado. Sí, Es decir, sí. tendríamos que dejar de tener una justicia tiempista también. Hay un tema que me produjo escozor realmente cuando la comisión bicameral declaró la vigencia de una parte del Código Penal nuevo, llamémosle así, donde dice cuándo una sentencia está firme. Ha sido, bueno, primero si lo querés explicar en Sí, sí. sencillo, y segundo si esto ha sido cuestionado, porque realmente es algo que no tiene nada que ver con lo que está vigente, salvo en 2 provincias. Creo que son Salta y, no sé, Catamarca, no sé, una de las 2. No, Jujuy, Salta y ahora Jujuy, está Salta. por empezar en Mendoza y en Rosario. Sí. El tema es así. Nosotros tenemos un código paquidérmico horrible y antiguo de procedimientos. Entonces, todos vimos con muy buenos ojos que este se modifique por un código acusatorio, en donde el fiscal sea el que persigue, el juez sea el que arbitra, es decir, donde los roles estén repartidos conforme corresponde en un sistema de justicia un poco más moderno y en donde además todo sea oral para que sea muchísimo más rápido. Yo tengo causas de 17 años Claro. en el Fuero Penal. Es un disparate, ya nadie se acuerda del delito que se cometió hace 17 años, la mitad de los testigos se te murieron cuando llegas a juicio. Desastre, no podés, es muy difícil hacer justicia así. Pero ahora hicieron algo mucho peor. En la Cava, que es la madre de todas las batallas porque está Comodoro Pi y están las causas que le interesan al poder político, no está vigente todavía el código acusatorio y tenían algunas razones para postergarlo porque es necesario una infraestructura. Una infraestructura, exacto. Sí. Y el que va a investigar es el fiscal, vos tenés que darle al fiscal una cantidad de medios para que lo haga. Tiene que haber peritos, muchos más peritos que los que hay, es decir, tiene que haber una cantidad de elementos que, pese al tiempo que transcurrió, todavía no los tienen. Pero resulta que este código acusatorio, que debe ser, como mucho puede demorar 3 años una causa, 4 años, entonces tiene un sistema, la sentencia firme es al final, o sea, dentro de 3 años. La prisión preventiva es absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque yo prontamente voy a tener una respuesta judicial o una sentencia que me va a decir es culpable o es inocente. ¿Qué hicieron? En este código paquidérmico, que tarda 17 años, le metieron estos artículos, los de la sentencia firme y los de la prisión preventiva. Es decir, solamente se beneficia al imputado que tiene la posibilidad de prolongar el proceso todo lo que sea y que nunca va a tener sentencia firme, o sea, nunca va a cumplir con su condena. Y esto es deformar la estructura del código que se va a imponer en algún momento y del código vigente. Si vos no podés insertar algunos artículos en un sistema totalmente diferente. ¿Eso no fue cuestionado? Mira, yo creo que hasta ahora nadie, ni siquiera, porque el primer caso, vos sabés que no se puede pedir el cuestionamiento en abstracto, tiene que ser en un caso concreto. Pero hubo casos concretos, por ejemplo, cuando se dijo que no tenía sentencia firme debido en una de las causas, porque le faltaría, la Corte tiene el doble conforme, que es lo que internacionalmente se considera en condiciones de que vos cumplas una condena cuando tenés un doble conforme. Él tiene el doble conforme. El Tribunal Oral condena, Cámara de Casación confirma la condena. Pero le falta el recurso extraordinario, que aunque le sea rechazado acá porque no corresponde, hasta que no se expida la Corte en la queja no hay sentencia firme. O sea que tenemos para 8 años más sin esa sentencia, ¿no? Porque la Corte encima no tiene plazos. No tiene plazos la Corte. Resolver cuando le parezca. Claro, como la del expresidente también, estamos en lo mismo, ¿no? Sí, sí. No solamente esa. Si no, vos fíjate, Menem se murió sin tener sentencia firme. Sin sentencia, claro. Y fue presidente en el 90 y sus delitos eran del 90. Y estamos en el 2020. No es que se murió 3 años después de ser presidente, sino 30 años después. 30 años después. Sí, una cosa terrible. Guillermo, te cedo la última palabra. Aprovechala a la doctora Marta Nercella.
No, escuchando a Marta y sobre, digamos, el tiempo que tarda la justicia en expedirse, me acordé de una causa, que la de Henning, que era en materia tributaria, que también no fue por el tema, digamos, de Sí, la demora, que se habían perdido pruebas o creo que era una cuestión de la prueba, ¿verdad, Marta? En ese caso. Vos sabés que yo soy de los abogados que sostiene que estamos para cuestionar la jurisprudencia y para contestarla, no para recordarla. No me acuerdo qué caso es. sí. Está bien. No, Henning fue una causa que tiene más de 28 años. Es sobre devoluciones de Yacyretá, de el Chocón, Cerros Colorados, de ese tipo de años, llamémosle, fueron devoluciones que obtuvieron reintegros que no debían dárselos. Y Entonces casualmente se perdió la prueba. se perdió en Se 27 años, deterioró. se deterioró la prueba, se arruinó, no existían más. Como vos dijiste, los testigos estaban todos muertos. Bueno, la Cámara declaró que en esas condiciones no podía juzgar directamente. Yo a los jóvenes abogados que quieren ser exitosos en los resultados que obtengan, no exitosos a lo mejor desde lo que sientan, pero exitosos, les digo, lo único que tienen que hacer en un proceso es demorarlo lo más que puedan. El tiempo les va a dar la razón. Es cierto, es verdad, Marta, totalmente es cierto. cierto, totalmente cierto. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por No. querer participar acá y por las expresiones que siempre espero sigas diciendo e insistiendo en todos los ámbitos como lo estás haciendo ahora. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias y gracias por llamarme. Hasta Al prontito. contrario, un beso grande. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me están escuchando bien ustedes? Sí, señor. Perfecto. No, me tuve que poner acá porque hay obras en este edificio. Con lo cual Sí, demuestra que se nuevamente se han reactivado algunas obras en contra de los precios altos que ha habido de los materiales de construcción. Pero este es otro tema para otro programa. Bueno, vamos a continuar entonces con la lista de temas que tenemos hoy. Y ahora sí, vamos con el tema que comenzamos, que estaba en cabeza de lista, el decreto 244 reglamentando la ley 27.613 de blanqueo para la construcción. Doctor Haddad. Sí, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Quienes ingresen al blanqueo también tendrán los beneficios en ganancias y bienes personales que contempla la ley. No. La reglamentación te aclara sobre la ley que aquellos sujetos que ingresen al blanqueo no van a gozar de los beneficios para que tienen los inversores que utilicen dinero ya declarado. O sea, que hace una diferencia en aquel que invierte y blanquea, que tiene el dinero ya declarado, y aquel que lo trae de afuera porque lo tiene en negro. La exención de bienes personales es por un máximo de 2 periodos y tienen un pago a cuenta. ¿Cualquier sujeto puede ingresar en el blanqueo? No. Otra vez solo las personas humanas y las sucesiones indivisas son las que pueden entrar en el blanqueo. Ahora, la ley establece en un segundo párrafo de un artículo que si una empresa blanquea, beneficia a los socios. Pero acá no lo reglamenta esto, no lo reglamenta. Y por supuesto la residencia respecto de personas humanas va de acuerdo al concepto de ganancias, que se está unificando casi en todos los impuestos el concepto de ganancias, y son bienes personales eso también. ¿Cómo se instrumenta el destino de los fondos? El destino de los fondos se tiene que instrumentar, como en todas las cosas, en una cuenta que el Banco Central todavía no abrió. Y vos lo podés mantener en dólares, en títulos, cambiarlos al mercado de cambio, etcétera. Todas las formas que normalmente hacen. La reglamentación permite dólar bolsa y dólar BED, cosa que es bastante interesante, porque en otras reglamentaciones no lo permitían. Los fondos deben encontrarse afectados al desarrollo, a la inversión en proyectos inmobiliarios con anterioridad al 31 de diciembre del 22.
del 2022. Y fíjate que en contrario de ese tiempo tan amplio, el vencimiento para el pago está dado el 11 de mayo con el 5%. El 10 de junio, no te escucho. No, que ahí me están contando de la Cámara de la Construcción, de la Camarco, que haber tardado tanto en reglamentar esta norma la hace casi impracticable, Claro, de hecho. claro, a Con lo eso cual iba. están muy enojados porque dicen, al fin y al cabo, nosotros presentamos el proyecto, ellos tardaron y no cambiaron los plazos, con lo cual quedó absolutamente inútil y dicen, no va a tener casi efecto. Claro, salvo que lo modifiquen, porque el 10% es al 10 de junio y con el 20% es al 10 de julio. O sea, estamos hablando en mayo, junio y julio, pasado mañana, porque no hay otra. Y tengamos en el medio tenés este proceso de esta nueva cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, sí, que ha trastabillado los negocios que tenía de programación económica. O sea, tu programación económica para los próximos meses empieza a cambiar, con lo cual tus prioridades también cambian. Lo que tenías planificado quizás no sirva para el futuro. Claro, y encima de eso vos tenés acá un problema que es que te falta el Banco Central y la FIP. Además. Porque todavía te faltan estas dos resoluciones para completar el paquete para que sea operativa la ley. Por último, lo que mencionó y le preguntó Guillermo, que es que el blanqueo puede ser oponible a causas en curso, discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en el ámbito tributario o penal tributario. Y con eso estarías, como dijo él, la fuga del proceso, estarías compensando o resolviendo. También incluyen en este caso las penales cambiarias y penal aduanera. O sea, todo lo que es penal económico le eliminan las causas para quien haya ingresado por este sistema. Realmente yo no entiendo para qué hacen una demora de este tipo con un blanqueo que es una norma excepcional, que es una regulación de excepción y que va en contra de todas las disposiciones normales porque por más que le digan que es la bala de plata, que es de excepción, es la impunidad. Es la impunidad. Entonces, manéjenlo rápido, por lo menos para que no lo veamos tanto tiempo o encima salga contraproducente, porque el objetivo es tener hasta el 22 divisas. Es tener claro, eso es lo que claramente esta ley está reclamando. No sí, pero el aporte extraordinario impuesto a los ricos no está pagando, no está recaudándose lo que esperaban. Por eso esto no está funcionando como querían. Y ahora están pensando de modificar bienes personales. Sí. Están pensando en aumentar la alícuota de bienes personales justamente para tratar de recaudar. ¿Por qué? Porque por oposición el gobierno comienza a tener muchos más gastos. Si tiene que dar IFE, ATP, Repo 2, tiene que dar algún tipo de subsidio eléctrico, gasífero, comprar más gas porque tenemos conflicto en Neuquén, el resumen es que el tesoro va a estar muy demandado. Entonces, vos vas a tener que además tener que hacer un esfuerzo para controlar el circulante para que baje la inflación. Es decir, todo esto lo que lleva es a que aumente la presión fiscal. El año pasado aumentaron 9 veces el impuesto a los bienes personales. Y encima algunos le incluyeron el impuesto a la riqueza. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, lo que ha hecho que la inversión personal ha caído, se ha derrumbado por eso. Las inversiones en Argentina se han congelado, las empresas no están, hacen recambio tecnológico en el mejor de los casos y alguno incorpora alguna máquina como para salir adelante. Alguna de las soluciones que puede haber esto es que todos los funcionarios, todos los que están en la función pública, reciban un 25% menos de su sueldo. ¿Me entendés? En municipalidad, provincia, nación, lo hizo Mendoza. No, porque ellos son esenciales y patriotas. Ellos son esenciales. Guillermo, ¿alguna cosita para aportar a esto? Si no, voy a otro temita. No,
me quedé ahí con lo que vos mencionaste, Claudio, digamos, del tema de bienes personales, que leí alguna nota ahí, principalmente Vallejo salió a hacer declaraciones, el diputado Vallejo. Lo que me pareció un poco risueño, si quiere, se puede mencionar, es que haga mención a otros países, digamos, principalmente aquellos que están nucleados en el G7, que son los países más ricos, que estaban avanzando, digamos, hacia una mayor progresividad de su sistema tributario. Obviamente volvemos a compararnos con países que no nos podemos comparar, donde, digamos, sus sistemas tributarios son distintos, donde no tienen un impuesto a los ricos, no tienen ni siquiera a veces impuestos patrimoniales, pero bueno, queremos compararnos o emular, digamos, Lo a que esos pasa es que países. queda bien, Guillermo, a ver, Sí, obvio. hoy por hoy el Instituto de Patria están discutiendo impuesto a los ricos masivo, hay que ver qué consideran ricos, no a, Que a consideran los masivo, ¿no? 22.000, También. claro. Y la otra que tienen es renta mínima asegurada. O sea, lo que quieren es que ciertas personas, entonces, como esas cosas suenan tan bien, tan progresistas, tan lindas, comienzan a investigarla. Y el problema es que cuando se empieza a investigar, vos fíjate que no le queríamos creer a Vallejo y a Español cuando nos hablaban que iban a intervenir en el mercado de la carne, que terminó publicándose en el boletín oficial en el día de hoy, nuevo sistema para exportar todo tipo de carne, aviar, porcina y vacuna. ¿Para qué está hecha la norma? Para que 10 grandes empresas puedan exportar, el resto ya se acabó. La norma fue diseñada de tal forma para poner un cuello de botella. Ahora vos decís, claro, Argentina exporta 2.000 millones de dólares de carne. Son 1.500 que no van a entrar. No me acuerdo cuánto exportás de pollo, 500 millones, más de cerdo, no vas a exportarlo. Entonces comienza un tema complicado desde el punto de vista de que comienzas a tocar el mercado de cosas, los precios empiezan a andar mal. No solo en eso los precios empiezan a Déjenme, andar antes de mal. seguir avanzando con el programa, de recordar que nos acompaña la gente de Forum. Jorge, ¿me está escuchando? Sí. Le quería recordar que están acompañándonos a nosotros www.contadoresenred.forumjudicialfiscal.com.ar, sitio que acompaña a los profesionales, poniéndose a pararse cursos dictados por especialistas, reportes tributarios sobre temas relevantes, guías y cuadros explicativos, prácticas impositivas, diálogo con tributaristas de primer nivel, video de actualización, todo bajo una suscripción única. El último material publicado, asociaciones civiles, cámaras federativas, federaciones y confederaciones, plan de regulación de las personas jurídicas, el Repro 2, modificaciones introducidas a partir del 1 de abril, régimen de regulación de ciertas deudas de la provincia de Buenos Aires, programa de asistencia al sector gastronómico independiente y los cursos disponibles, liquidación de ingresos brutos desde cero en Santa Fe y liquidación de ingresos brutos desde cero en Córdoba. ¿Me contás perdón, Jorge, usted quería decirme algo? No, está bien, dale. ¿No? Bueno, entonces, Guillermo, contame un poquitito entonces uno de los fallos de jurisprudencia que tenemos para el día de hoy. Sí, podría arrancar con el fallo que concedió una medida cautelar a un contribuyente que accionó contra AFIP, el Estado Nacional, por el aporte a los ricos, el aporte solidario, que lo dictó el juez federal número 2 de San Juan, y la particularidad de este caso es que concedió cautelar tanto al contribuyente como a su sustituto, y si bien no se expidió sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Por eso, digamos, estoy mencionando que se trata de una medida cautelar, sí, por ahí lo relevante del caso es que el contribuyente había acreditado que había obtenido su residencia provisoria en Uruguay al 30 de diciembre del 2019 y la permanente a febrero del 2020, con lo cual
en definitiva lo que plantea es que no le él consideraba que no le correspondía pagar el aporte. Bien. Habría que esperar todavía la sentencia sobre el fondo. Te cuento una nota que publiqué en mi informe reservado en Coordenadas esta semana. En la interna de la Sociedad Rural Argentina hay 2 listas. Y la persona jurídica tiene que decidir ahí la IGJ. Algunos datos. Pero hay uno que es principal. Como se postergó la elección de la Sociedad Rural Argentina por la pandemia, las listas que fueron presentadas no fueron cambiadas. La lista opositora que está apareciendo, ahora hay 2, el candidato a vicepresidente, el año pasado se mudó al Uruguay y pasó a ser aportante en el Uruguay. Con lo cual se puede dar esta paradoja, que el vicepresidente, supongamos que fuera electa la lista opositora, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina sea una persona que fiscalmente hablando es ciudadano uruguayo. La pregunta que uno se hace es, ¿puede ser esto así? ¿La entidad lo reconoce? Digo, nada más, no señalo nada más, ni quiero un análisis por ahí fiscal de usted, pero las idas y vueltas de estos cambios fiscales ha generado estas paradojas, donde por ahí tenemos un maravilloso vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina que está plantando soja en Tacuarembó. Para tenerlo en cuenta. Doctor. Algo también dale. Así estrambótico. Durante muchos años yo tuve un amigo, fallecido ya, cobrador fiscal de la DGI, estamos hablando, que tenía su domicilio en una pousada en Bucios. El domicilio, él realmente vivía allá. Venía de vez en cuando acá y era cobrador fiscal de la DGI. Era un cobrador fiscal de la DGI. Fenomenal. Cosas que ocurren acá nada más, ¿no? Wow. Solo acá. Modificaciones de impuestos a las ganancias de sociedades, doctor. Sí, estuvieron tratándose ayer, informando, no tratándose Arias y Marco del Pont, estuvieron en diputados, en la comisión de presupuesto. Fue informativo nada más, no lo tratan todavía, fue para hacerle algunas consultas, escucharlos y todo el resto, porque de los proyectos originales van cambiando a una progresividad en el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, llamémosle así, tercera categoría, la llamamos nosotros acá, con una escala donde dicen que el 90% calculan va a pagar el 25%, que era lo que deberían pagar. Calculan. Después no va a ser 75%. Después va a terminar siendo el 3%, un poco más, que va a comprar el 25% y todos los demás van a cobrar el 35%. Es lo que va a pasar. De 5 a 20 millones pagarían el 30% y de 20 millones en adelante pagarían el 35%. En un país que va a tener este año 55% de inflación y a vos te establecen parámetros fijos, en 8 meses todo el mundo va a terminar pagando mucho más impuestos. Los kiosqueros o las personas, bueno, pero acá hay otra cosa, que lo aprendí cuando empecé a redactar, como funcionario, empecé a redactar normas. Y todo el mundo ve esto en esta ley. Pero esta ley tiene otros artículos, porque el primer artículo es esto, y la gente se queda con esto. Recordemos algo también, doctor, que ya vamos por la tercera versión de la ley. La mayoría tiene en la cabeza la primera, que anunciaron en los diarios a través de un PowerPoint o un bullet, pero lo cierto es que esa norma ha tenido ya 2 modificaciones más. Claro, pero en el artículo 2 yo recuerdo haber colocado en su momento que en el plazo de 90 días el Poder Ejecutivo tenía que hacer el reglamento, iba a ser el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a la Ganancia, de la Ley de Procedimientos Fiscales. Yo me olvidé de eso como funcionario. Habían pasado 80 días y de la DGI le hablaron a la Dirección Nacional de Impuestos, donde yo estaba, y le dijeron,
decirle a quien puso esto que no sabe redactar leyes, que tiene 10 días para cumplir lo que hizo, porque nosotros no vamos a hacer nada, y que nos mande antes el proyecto. Y bueno, me tuve que poner a hacer el decreto reglamentario de la 11.683 porque era el culpable yo en ese momento, yo lo había hecho. Acá ocurre lo mismo, porque en los artículos siguientes le permiten a las provincias tomar deudas en pesos y le limitan el endeudamiento en dólares, que no tiene nada que ver con impuesto a las ganancias, pero está incluido acá. Se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por 1 año. Sí, se ¿Cómo se puede suspender el ejercicio del derecho de uno al reclamo o a la defensa? Te lo suspenden por 1 año y pasa con fritas, ¿viste? Sin que nadie se dé cuenta. Se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de nación a provincias no serán por vía de coparticipación, o sea, no le van a dar la plata directamente del Banco Central, sino con partidas presupuestarias que las maneja el jefe de gabinete de ministros. Del Tesoro Nacional. Sí, del Tesoro Nacional, no del Banco Central. Está bien, pero no, coparticipación es Banco Central que te lo da. En automático todos los días te da el Banco Central. Banco Nación, no Banco Central, perdón. Banco Nación, doctor. En automático te lo da todos los días. Yo me atreví una vez a embargar una cuenta, por eso me enteré. En un juicio. No, yo lo conocí el sistema de goteo. Se hace el goteo automático. Cuando uno paga un impuesto en el banco, sí, automáticamente el sistema hace todo el goteo como corresponde. Eso fue un sistema que estableció Domingo Felipe Cavallo, el goteo automático, porque antes era discrecional. Se pisaban partidas y se daban a un gobernador o otro, y algún que otro banco de provincia hacía un gran negocio colocando numerales, porque recibía la partida, pero no le informaba al tesoro de su provincia que había recibido ese dinero. Que había recibido el dinero. Y se lo daba 5 días después, 8 días después. 8 días después, y algún jefe de mesa hacía algunos centavos de ganancia con ese dinero. Algunas diferencias. Estas son cosas que también están en el proyecto. Y espero que la oposición se dé cuenta que también tiene que tratar esto. Y también tiene que hablar y opinar sobre esto. Si esto sale con fritas, como digo, estamos mal. Ahora nuestros legisladores no reaccionan, hay que decirlo, la oposición no hicieron ningún tipo de quejas sobre estos puntos. No sé lo que están haciendo. Guillermo, otra jurisprudencia, por favor. Sí, antes me olvidé de decir, o creo que no lo mencioné, los autos del anterior fallo, que era Rosenblit, Darío Javier, el de San Juan. Perfecto. Y ahora sí, digamos, voy a mencionar otro antecedente jurisprudencial, que bueno, es sobre la RG 4838, es una nueva medida cautelar, en este caso de la Justicia Federal de Santa Fe, juzgado número 2, ayer mismo, digamos, declaró una medida cautelar a favor de los matriculados de la provincia de Santa Fe para que no se les aplique a ellos la RG 4838, que Santa Fe se suma a otras tantas provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Tierra del Fuego, y se siguen sumando, ¿no? Digamos. Y todavía no vemos un pronunciamiento por parte del organismo fiscal en suspender, ¿no?, esta resolución general, teniendo en cuenta tantos precedentes en contra. Me parece que la justicia está dando un mensaje unánime en relación a justamente la resolución general 4838. Hasta ahora por cautelares, pero bueno, digamos, sabemos que muchas veces las cautelares anticipan en parte sobre la cuestión de fondo. Bueno, y ya ir al último tema, si no tienen ninguno más, por ahí tienen alguna sorpresita bajo la manga. Vamos con el tema que también se ha postergado el plazo para el registro de los contratos de alquiler, ¿no es cierto, doctor Haddad? Exactamente, se postergó mediante la resolución 4967 hasta el fin de mayo. Vencía ahora y se posterga hasta fin de mayo con unas
justificaciones que realmente reconocen la complejidad de algunas situaciones de hecho, y eso lo ponen en los considerandos, ¿no? Como para poder ampliar el plazo para estas registraciones. Recordemos que desde el contrato de junio del año pasado en adelante, o prórrogas realizadas en ese periodo de contratos anteriores que estén vigentes. Es todo un problema, y lo que se ha conseguido en plaza, llamémosle, en el mercado, es que la gente directamente no registre. El grave problema, me están contando, no son las familias, porque por ahí uno acepta que no le registren el contrato, pero el que más problemas tiene es el profesional, que como para él es un costo el alquiler, lo necesita el contrato para poder descargarlo de su declaración impositiva. Entonces, los que están teniendo graves problemas son los profesionales. Sí. Y en algunos casos me cuentan que hay alquiler blue y alquiler registrado. O sea, si vos querés este departamento y registramos, y sin registrar el contrato, son 100 pesos. Pero si querés registrarlo, como yo tengo contactos fiscales y me revela mi juego, son 150. Perdón, vamos a la historia. Cuando esto ocurrió, hará cosa de unos 20 años atrás, 25 años atrás, vos alquilabas un departamento a 5 pesos y alquilabas los muebles del departamento a 45, con lo cual el contrato era de 50. Hacía figurar 5 y pagaba 50 por otro contrato que iba por otro lado y que por supuesto no te daban ni una mesita, ¿no? Estamos en claro de eso, ¿no? Pero volvemos a ese tipo de cosas, ¿no? Y además me cuenta mi amigo José Matufia que es un excelente negocio para aquellos que necesitan blanquear capital. Entonces, claro. ¿Tenés un departamento vacío? Sí, bárbaro. ¿Cuánto vale el alquiler? 100 pesos. Haceme un contrato y vamos a registrarlo por 500. Claro. Y yo te doy 200, gana la plata y pagás los impuestos sin ningún problema. Y yo blanqueo 300. Me están contando que está empezando a ser muy usado en los countries, porque el alquiler es muy alto y es en dólares. Es alto, claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Doctor, ¿usted necesita blanquear guita? Bárbaro. Yo voy a hacer un contrato con usted de mi casa a 500 pesos. Bárbaro. Pero ¿sabe qué? Como la casa usted no la va a ocupar, porque lo que quiere es el blanqueo, se la voy a alquilar en negro a Guillermo. Entonces, yo dueño del inmueble, hago doble negocio. Todos lo estamos ganando. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, en el fondo lo que la norma ha generado es un doble mercado ilegal. Claro, o triple. Lo contrario a lo que quería hacer. Lo que quería hacer era regularizar y blanquear la situación y le está volviendo cada vez más morocha. Y el problema es que esta gente más pobre, porque aquel jubilado que tiene 2 departamentitos de un ambiente y lo tiene en Floresta, en un conventillo en Floresta, que para él esa guita es la diferencia entre comer carne o no comer carne en el mes. Si vos le decís que registre su alquiler, lo matás, lo asesinás. Claro. Y la gente que va ahí, por ahí entra con las monedas, o por ahí hasta casi es un hotel que tiene que pagar semanalmente. O sea, todo el mercado ha sido trastocado por la norma. En es fin. Así. Jóvenes, ¿algún apunte, comentario o relación más antes de retirarnos y despedirnos? De despedirnos y retirarnos. No. ¿Nada más? Guillermo. Entonces, con la conciencia de la tarea cumplida y de haber aportado un poco más de incertidumbre al caos argentino fiscal, nos vamos a retirar de esta edición de Sin Saco Fiscal. Señor doctor Guillermo Guer, muchísimas gracias por esto. Maxi Lagorio, gracias por todo lo que haces en la parte técnica. Señor doctor Jorge Haddad, gracias también por hoy y gracias también por nuestra invitada y reportaje que realizaron. Mi nombre es Claudio Cerrutini, que estamos terminando Sin Saco Fiscal. Mañana, 19 horas, tenemos Sin Saco Energía con Fernando Meiter. Y si aparece Guillermo Carril,
Y el jueves tenemos Sin Saco Política con la señora Clara Scagliarini, Pablo Olivera da Silva y toda la actualidad argentina. Y con el doctor Jorge Haddad nos estamos encontrando el próximo día domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Señoras, señores, muchas gracias, muy buenas tardes.